Bienvenidos una vez más a este rinconcito donde la farándula turca y sus protagonistas son los reyes. Hoy prepárense porque les traigo un bombazo. Un momentazo, épico. De esos que nos hacen suspirar, emocionarnos y, por qué no, soñar. Hoy, vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, los mismos juntos en Cannes. No es un sueño. Es la pura realidad. Ya sé que para muchos de ustedes, el simple hecho de pronunciar sus nombres juntos es suficiente para que el corazón palpite más rápido. Y es que, ¿cómo no? Estos dos bombones, estos dos talentos, formaron una de las parejas televisivas más queridas y recordadas de la historia de las series turcas. Hablo, por supuesto, de Erkenci o como la conocemos en español, Pájaro Soñador. Una serie que nos robó el corazón a todos. En este vídeo vamos a desmenuzar ese momentazo en Cannes, a analizar cada detalle, a revivir la emoción y a responder a la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué significa esto? ¿Hay posibilidades de una reconciliación? ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla? No se despeguen de la pantalla porque se viene bueno. Pero antes de empezar, un anuncio de servicio público. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones y estén al día con todo el chismecito de la farándula turca. Suscríbanse. Es la mejor forma de apoyar al canal y de no perderse nada. Vamos, que no cuesta nada y nos ayudas un montón. Ahora sí. Vamos con lo importante. Cannes. El Festival de Cine de Cannes, un evento que reúne a lo más granado del mundo del cine y de la moda. Un lugar donde las estrellas brillan con luz propia, donde los flashes no paran de dispararse y donde las alfombras rojas son auténticas pasarelas de glamour. Un evento que define tendencias, lanza carreras y donde la expectación es constante. Este año el festival nos regaló un momento que sinceramente no esperábamos: Can Yaman y Demet Özdemir juntos. Sí, juntos, posando para las cámaras, sonriendo, compartiendo miradas. Un verdadero sueño hecho realidad para los fans de Pájaro Soñador. Un reencuentro que hizo vibrar a las redes sociales y que, sin duda, generó un sinfín de comentarios y especulaciones. Pero, ¿cómo sucedió este encuentro? ¿Qué los llevó a coincidir en Cannes? Bueno, para empezar, ambos actores son figuras internacionales con una gran proyección. Can Yaman, con su éxito arrollador en series como Dolunay o By Day, y ahora con proyectos en Italia, ha conquistado a un público global. Su carisma, su físico y su talento le han abierto puertas en la industria cinematográfica europea, y su presencia en Cannes no hizo más que confirmar su estatus de estrella internacional. Demet Özdemir, por su parte, continúa cosechando éxitos con series como Doğduğun Kaderindir o Anfara, demostrando su versatilidad y talento actoral. Demet ha demostrado ser una actriz camaleónica, capaz de interpretar roles dramáticos y cómicos con la misma destreza. Su presencia en Cannes, aunque no fuera para presentar una película, fue una clara muestra de su creciente popularidad y reconocimiento en la industria. Ambos actores, aunque no estaban participando directamente en ninguna película del festival, fueron invitados a eventos, fiestas y presentaciones. Cannes es mucho más que solo proyecciones de películas. Es una celebración del cine que incluye fiestas exclusivas, encuentros con personalidades influyentes y oportunidades para establecer contactos. Y ahí, en medio de la vorágine de Cannes, se encontraron. La ciudad francesa se convirtió en el escenario perfecto para este reencuentro inesperado. Las imágenes hablan por sí solas. Los vídeos y las fotos que inundaron las redes sociales nos mostraron a Can y Demet posando juntos, irradiando una química innegable. Se les veía relajados, sonrientes, cómplices. Hubo abrazos, risas y miradas que, ¡ay, las miradas! Esas miradas que nos recordaron por qué amamos tanto a Can Divit y Sanem Aydin. Esa chispa, esa complicidad, esa conexión especial que traspasaba la pantalla, parecía haber resurgido con fuerza en la costa francesa. Análisis profundo del reencuentro. Analicemos un poco más a fondo este encuentro. ¿Cómo se comportaron? ¿Qué nos dicen sus expresiones corporales? Los expertos en lenguaje corporal, que no soy yo, claro, pero sí he leído mucho, han analizado las fotos y los vídeos,
y han sacado algunas conclusiones interesantes. Recordemos que el lenguaje no verbal puede revelar mucho más de lo que las palabras dicen. Asterisco 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 la postura asterisco asterisco en primer lugar, la postura. Vimos a Khan y a Demet cerca el uno del otro con una cercanía que sugiere una relación de confianza y afecto. No era la típica pose forzada de dos personas que se ven obligadas a posar juntas por obligación. No, no, no. Aquí había algo más. La proximidad física es un indicador poderoso de la conexión emocional. Estaban uno cerca del otro sin barreras físicas evidentes, lo que sugiere comodidad y cercanía. Asterisco 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 las sonrisas asterisco asterisco sonrisas auténticas, sinceras, que llegaban hasta los ojos. Esas sonrisas que delatan la alegría y la complicidad. No eran sonrisas fingidas, sino genuinas muestras de felicidad. La sonrisa es la ventana del alma, y en las fotos y vídeos, se podía ver la alegría en sus rostros. Las sonrisas auténticas, que involucran los músculos alrededor de los ojos, indican genuino placer y alegría. Asterisco 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 el contacto físico asterisco asterisco hubo abrazos, toques sutiles, gestos que demostraban una cercanía especial. Aunque no hubo besos, el simple hecho de tocarse, de estar tan cerca el uno del otro, habla mucho de la confianza y el cariño que se tienen. El contacto físico, aunque mínimo, es un signo de conexión emocional y afecto. Un abrazo o un toque en el brazo son gestos que hablan de la comodidad y la intimidad. Asterisco 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 las miradas asterisco asterisco las miradas. Esas miradas que se cruzan, que dicen más que 1000 palabras. Miradas que nos recuerdan a Candivit y Sanemaidin, a esos personajes que nos enamoraron y nos hicieron soñar con el amor verdadero. Las miradas son fundamentales en el lenguaje no verbal. El contacto visual prolongado, la mirada que se dirige directamente a los ojos del otro, puede indicar interés, conexión y atracción. En las fotos y vídeos, se podía percibir una conexión intensa a través de la mirada. Asterisco 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 la sincronización asterisco asterisco observamos también cómo se movían. En algunos momentos parecían estar sincronizados, imitando los gestos del otro de forma inconsciente. Esto sugiere una conexión profunda y un entendimiento mutuo. La sincronización de movimientos es un signo de sintonía y conexión emocional. Cuando las personas están conectadas, tienden a reflejar los gestos y posturas del otro de forma inconsciente. Asterisco asterisco, ¿qué significa todo esto? Especulaciones y reflexiones asterisco asterisco. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Significa que hay posibilidades de una reconciliación romántica? Bueno, eso es algo que solo ellos saben. Lo cierto es que aunque no sepamos si están juntos o no, el hecho de verlos juntos en Cannes ha despertado la ilusión de muchos fans. Y es que, ¿quién no quiere verlos juntos de nuevo? La historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir cautivó a millones de espectadores. Su química en la pantalla era innegable, y muchos soñaban con que esa conexión se extendiera a la vida real. Yo personalmente creo que independientemente de si son pareja o no, lo que sí es evidente es que entre ellos hay una conexión especial. Una conexión que va más allá de lo profesional, una conexión que se basa en el cariño, el respeto y la amistad. El tiempo y las experiencias compartidas, tanto en el set como fuera de él, han creado un vínculo que perdura. Pero, ¿qué tal que sí? ¿Qué tal que este encuentro en Cannes sea el inicio de algo más? ¿Qué tal que volvamos a verlos juntos en la pantalla, protagonizando una nueva serie, una nueva película? Sería el sueño de muchos. La industria del entretenimiento es impredecible, y las segundas oportunidades a menudo se presentan. Un reencuentro en la pantalla sería un regalo para los fans que siguen soñando con Can y Demet juntos. La verdad es que aunque no sepamos qué depara el futuro, este encuentro en Cannes nos ha dejado con un sabor agridulce. Por un lado, la alegría de verlos juntos, de revivir la magia de Pájaro Soñador. Por otro lado, la incertidumbre de no saber qué pasará. La nostalgia es un sentimiento poderoso, y el reencuentro de Can y Demet en Cannes nos recordó la magia de Pájaro Soñador. Pero como siempre digo, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras tanto nos quedamos con las imágenes, con los vídeos, con los recuerdos de una serie que nos robó el corazón y con la esperanza de que en algún momento volvamos a ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos, brillando con luz propia en la pantalla. Quizás este encuentro en Cannes sea solo el preludio de algo más grande.
Quizás en un futuro cercano podamos volver a disfrutar de su talento y su química en una nueva producción. *** El impacto del reencuentro y el futuro ***. El reencuentro de Can Yaman y de Meth Ozdemir en Cannes no solo fue un evento significativo para los fans, sino que también tuvo un impacto en la industria del entretenimiento. Revitalización del interés en Pájaro Soñador. El reencuentro reactivó el interés en Pájaro Soñador, generando un aumento en las reproducciones de la serie en plataformas de streaming y un resurgimiento de los debates y análisis sobre la trama y los personajes. Mayor atención mediática. Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco del encuentro, lo que demostró la popularidad de los actores y el interés global en la farándula turca. Potencial para nuevos proyectos. El reencuentro podría abrir puertas para futuros proyectos conjuntos, ya sea en televisión o en cine. La demanda de los fans y la química innegable entre ambos podrían ser un atractivo para productores y directores. Celebración del talento turco. El éxito de Can Yaman y de Meth Ozdemir en la industria del entretenimiento internacional es un reflejo del talento turco y de la creciente popularidad de las producciones turcas a nivel mundial. Conclusión y reflexiones finales. Y ahora, mis queridos espectadores, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado a fondo el encuentro de Can Yaman y de Meth Ozdemir en Cannes. Hemos revivido la emoción, hemos analizado las miradas, hemos soñado con el futuro. Y ahora, es su turno. ¿Qué les pareció este momentazo? ¿Qué opinan sobre la química entre Can y Meth? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, saber qué piensan, debatir con ustedes. Son la mejor parte de este canal. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar este proyecto y de no perderse nada de la farándula turca. Denle a la campanita para no perderse ninguna novedad. Y recuerden, la farándula turca siempre nos sorprende. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.